vamos a ponernos más serios y vamos a hablar de Vicentín. Esta empresa, bueno, una empresa de origen familiar que se dedica al agro, o se dedicaba al agro. También tenía inversiones en el ámbito textil, también en el ámbito vitivinícola. Bueno, llegó a ser una gran empresa con ramificaciones en diferentes lugares de Latinoamérica. Bueno, ustedes saben que sufrió todo un proceso de intervención, etcétera, etcétera. Se habló por parte del gobierno nacional de Alberto Fernández, recuerdo haberlo escuchado en Puerto San Martín, allí en Punta Quebracho, vamos a crear una empresa estatal. Bueno, hasta ahora lo estamos esperando, no pasó nada de eso. Y la última información habla de que la justicia penal le ordenó al juez del concurso de Vicentín que no apruebe la oferta de pago. La homologación de la propuesta de pago de Vicentín comporta la violación de una orden judicial debiendo de abstenerse en forma urgente de su tratamiento, análisis y homologación, dice un escrito presentado este lunes por el juez penal Hernán Posma. Bueno, para el caso estamos en contacto con Franco Di Mónaco, que es abogado querellante de Commodities S.A. del Grupo Grassi. ¿Cómo está, Franco? Buenas tardes. Hola, Antonio, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias por atendernos. Subimos un poquito el volumen, Ariel, por favor. Bueno, ¿qué opinión te merece esta decisión de la justicia o esta orden de la justicia del juez? Bueno, Antonio, ante todo, muchas gracias por el espacio. Nosotros hicimos esta presentación en representación de Commodities, uno de los damnificados dentro del proceso concursal de Vicentín, pidiéndole al juez que ha intervenido en la causa penal en donde están investigados, imputados todo el directorio de Vicentín, que se respete la medida cautelar que él mismo dictó el 11 de diciembre del 2020. ¿Qué dice esta medida cautelar? El 11 de diciembre del 2020, el juez Hernán Posma, para poder cautelar todos los activos de Vicentín y resguardar la defensa y los intereses de las víctimas. Recordemos que Vicentín ha defaulteado por más de 1.600 millones de dólares y ha generado numerosos e irreparables perjuicios para todo lo que es la cadena agroproductiva de nuestra región. Le dijo a Vicentín que no podía disponer de sus activos hasta tanto no se conozca o no se termine de dimensionar los alcances de los daños ocasionados y de las posibles comisión de ilícitos penales, como ya entiende la Fiscalía, que se han acreditado en la actualidad y en virtud de la cual en corto tiempo van a hacer la acusación formal ante los directivos de Vicentín. O sea, traduciendo al criollo básico, ¿no? Porque por ahí alguno que no está siguiendo a lo mejor no entiende. Más trabas en el camino, entiendo, ¿no? Se dilata más el proceso. Se dilata el proceso, pero esta decisión que tomó el juez es completamente favorable para los damnificados y para resguardar los intereses de los querellantes y de los denunciantes y de los acreedores del proceso concursal de Vicentín. ¿Por qué? Porque para el caso en que se avance en esta propuesta concursal y eventualmente se homologue la misma, va a ser perjudicial para los acreedores. ¿Por qué? Porque Vicentín está proponiendo hacer pagos a los acreedores mediante la venta de sus activos. Y estos activos, la justicia penal dice que no se pueden vender. Entonces estamos ante la contradicción de que la propia concursada que ha perjudicado a miles de acreedores le está diciendo, che, les pago con la venta de mis activos, pero no, discúlpenme, pero no los puedo vender porque los tengo cautelados por la justicia penal. Entonces lo que nosotros venimos reclamando desde el año pasado, nosotros junto a otros 72 acreedores, diciéndole al juez del concurso, el cual ha desoído constantemente todos los reclamos de los acreedores, diciéndole, che, esta propuesta es de imposible cumplimiento, nos están proponiendo algo que después no lo van a poder cumplir. Entonces, dejen de llevarnos hasta este lugar y por favor no homologuen esta propuesta porque es ilegal, es abusiva y es de imposible cumplimiento. En el medio los acreedores van a seguir teniendo que esperar más tiempo. Si quieren, te recuerdo muy rápido, Antonio, en qué consiste la propuesta de Vicentín. Consiste en un pago anuales
2 pagos anuales que contemplan entre el 8 y el 7% de los créditos que se le adeudan a los acreedores, y un pago a 12 años atado a las ventas de Vicentín y atado a un montón de contingencias. O sea, nosotros estamos hablando de que hay una propuesta abusiva, Sí. porque la verdad que se termina reconociendo algo muy, una suma y un porcentaje muy reducido a los acreedores en un plazo de 12 años, con total incertidumbre. Sí, además Y con la inflación, ¿no? Etcétera. to- Pero a ver, totalmente. Commodities, Sociedad Anónima de Grupo Grassi, por ejemplo, Sí, tus clientes, ¿cobró algo o no cobró hasta el momento? nada, No cobró nada. nada. Desde febrero del 2020, que presentó el concurso Vicentín, y obviamente declaró su default en el 2019, no ha cobrado nada. Qué Y las bárbaro, ¿no? propuestas que ha tenido, Uno piensa en los productores, porque, a ver, para entenderlo más fácil, corregime si me equivoco, pero los productores le daban la cosecha a Vicentín y Vicentín la colocaba en el mercado, era así, ¿no? Era a través de Vicentín. exacto. Y los productores lo usaban como una caja de ahorro en donde le daban los granos, Ujú. y en la medida que ellos iban teniendo su necesidad, le iban fijando los precios y liquidando los granos a Vicentín. Claro. Obviamente los O sea, agarró para a entenderlo más muchos, fácil, a aquellos que les guste la historia, le prestaba granos. cómo funcionaba el IAPI en el peronismo, el Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, pero Vicentín, lo hacía Vicentín, digamos, ¿no? Exacto. Exacto. Nosotros estuvimos el año pasado en el Congreso Provincial, Ujú. en el seno de la Comisión de Diputados que está investigando todo el entramado de Vicentín y todo lo que ha sucedido, en donde obviamente hemos encontrado un espacio en donde están investigando en forma muy seria todo lo que fue esta mega estafa de Vicentín, y hemos participado con otros productores y han contado sus realidades a todos los diputados que han participado de ese día, de esa sesión, en Bien. donde vos escuchás historias de gente que prácticamente se tuvo que ir a la quiebra por esta situación. Bien, ¿cómo evaluás la postura del gobierno nacional y la postura del gobierno provincial? ¿Qué fue una postura, quiero decir, a favor de los acreedores, a favor de los productores, a favor de Vicentín, una postura equidistante? ¿Cómo se puede analizar? Mira, hoy con el diario del lunes, Ujú. luego de haber pasado un tiempo prudencial, desde que Alberto Fernández en su momento ha decidido intervenir para expropiar Vicentín, creo que eso hubiese sido una decisión acertada. ¿Por qué? Porque hoy sigue estando en manos de las mismas personas que han perjudicado a miles de acreedores y no tenemos ninguna solución. Además, la solución que están proponiendo es perjudicial, o sea, siguen pretendiendo perjudicar a los acreedores. O sea, Con lo cual entiendo, en su momento, en la práctica, dirían en el barrio, se abrió de gamba el gobierno nacional y se abrió de gamba el gobierno provincial, digamos, ¿no? no sé, no quiero decir nada porque en su momento que lo quisieron hacer, de hecho salió el decreto y el juez del concurso fue el que dejó sin efecto esa intervención y restauró nuevamente al directorio de Vicentín, que después terminó siendo imputado por Ujú. la justicia penal por balance falso y una serie de delitos. Sí, Con sí. lo cual, después, obviamente, con el devenir del tiempo, el Banco Nación, a través del Gobierno Nacional, es el mayor acreedor del concurso de Vicentín. Ujú. Bueno, está también, junto con otros acreedores y con nosotros, impugnando la propuesta concursal, y está en esta misma línea. Bien. Después, en cuanto a las evaluaciones respecto de la conducta y demás, eso quedará a criterio de cada una de las partes, pero hoy están impugnando junto con nosotros y otros tantos acreedores formalmente la propuesta concursal de Vicentín. Gracias, Franco, por el contacto. No, por favor, Antonio, muchas gracias a vos. Adiós.